Sí. Pero alguien ha venido ayer. Justo bien. Justo bien, nadie. ¿Qué recuerda? Nada. Del jefe de la OMS. ¿Ah? Del director de la OMS. Vamos a continuar hoy. Pero es bueno recordar, ¿no? El concepto de efecto pleiotrópico. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? ¿Ah? Que tiene muchos efectos. ¿A diferencia de quién? A diferencia de la aldosterona, como vamos a ver. No tiene las acciones que tienen los glucocorticoides. Vemos que en la zona glomerular, o sea, en la primera capa de la corteza suprarrenal, se sintetiza esta hormona que se denomina mineral corticoide, justamente porque está en relación con el manejo de iones tales como sodio, potasio y otros que vamos a mencionar a continuación. Sobre todo está en relación con la regulación de la presión arterial. Allá dice que su déficit causa hipotensión, shock y muerte. Y efectivamente es así. La carencia de la producción de esta hormona impide la reabsorción de sodio y la secreción y excreción de potasio respectivo. En realidad ese sería el resumen de lo que vamos a tener. Pero secundariamente a eso tenemos esto que esto nos responde aquí a la restricción de líquido. Bueno, eso hemos dicho, la hipercalemia, por ese intercambio que vamos a ver enseguida nomás, y la situación metabólica. La vida media, como dicen, es de 15 minutos, y la concentración, fíjense ustedes, es muy baja, a diferencia de los corticoides. ¿Cuánto, en qué unidad se van? Microgramo, que es una unidad grande, como dice. En cambio, la aldosterona tiene estos valores muy bajos. Y aquí está la biosíntesis de esta hormona. Vemos que la aldosterona ingresa al citoplasma, interactúa en el núcleo, segrega mensajero y son responsables de las enzimas, en este caso, de la sodio potasio retenasa, para generar energía, pero al mismo tiempo fabrica los canales respectivos que al final van a favorecer la captación del sodio para intercambiar en este otro lado con los iones de potasio. Aquí estamos viendo la espironolactona, que es un bloqueador de la aldosterona y por este medio es un ahorrador de potasio. Hemos dicho eso hace muchos años, que al bloquear no ingresa sodio, pero tampoco sale potasio, ¿verdad? Entonces el efecto diurético del sodio por efecto osmótico es superior al agua y nos ahorramos potasio. A diferencia de los diuréticos de ASA, conmigo no hemos hablado esa parte, pero en las clases prácticas les he recalcado los diuréticos de ASA que tienen la capacidad de bloquear al transportador o cotransportador sodio, potasio, cloro. Este diurético de ASA, la furosemida, insisto mucho en que ustedes fijen este conocimiento, porque es, aparte de que sea pregunta de los profesores que van a seguir en su formación,
es un diurético que hace perder potasio, depleta potasio. Esa es su desventaja. Es por ello que se utiliza este diurético que regula esta pérdida de potasio. No olvidarse. Aquí está la acción. Esto quería llegar. No sé si mi puntero está acá. Me falta el puntero. No hay puntero. No llegó. ¿Qué es funciona o no funciona? Lo más facilita la clase de hoy, ¿no? Algunos momentos funciona, otras veces no funciona, pero qué bueno, así funciona. Pero fíjense en la pantalla. Aquí está la célula tubular, donde la maquinita sabe hacer esto. Reabsorber sodio, hacer que el líquido plasmático tenga este incremento del sodio plasmático y hace perder potasio. Fíjense, aquí está. En la orina, ¿qué hay? Aquí está. Aumento de la concentración urinaria de potasio y disminución en la de sodio. Consecuencia, aumento del volumen del líquido extracelular en un 5 a 15%. Esto tiene como consecuencia el aumento de la presión arterial en 15 a 25. Este sería en realidad el resumen de la clase de hoy. Y de acá podemos inferir en el manejo clínico. De allá viene el tema de lo que es la restricción o el incremento de sodio según las necesidades. Esta tablita, este algoritmo es de mi creación. Fíjense, la concentración de sodio va a determinar el volumen de líquido extracelular. Mayor aporte de sodio, mayor expansión e incremento de la presión arterial. Este es un algoritmo. Cuando un sujeto, una persona tiene hipertensión arterial, como una medida de recomendación es la restricción de sodio. ¿Por qué? Porque el sodio va a incrementar el líquido extracelular y por ende hay un aumento de la presión. O sea, lo digo de una manera muy llana, pero que tiene su importancia radical cuando se habla en los espacios de hipotensión. A la inversa, un sujeto que tiene hipotensión arterial, partimos de esto, porque esto es lo único tangible, un hecho evidente cuando una persona está con hipotensión arterial. La sensación de mareo, astenia, falta de ganas, asociado a lo que es la presión arterial baja, entonces ratifica que algo está fallando. ¿Y qué es lo que hacemos los médicos? Usted tiene hipotensión arterial, tiene que consumir sodio, así les decimos. ¿Qué les decimos? Véndame 1 gramo de sodio, vayan a la farmacia y no les van a vender. ¿Qué hay que hacer? ¿Quién tiene sodio? La sal. La sal. Yo no digo, va a consumir sal, ¿no? Sino, ¿qué le digo? Que decimos, ¿no? A los chicos, queso, papitas fritas, maní salado, consuman. Listo. Al consumir eso, va a aumentar la osmolaridad plasmática a nivel de los osmoreceptores hipotalámicos, va a generar sensación de sed por un lado y por el otro lado va a provocar mayor reabsorción de agua. ¿Se dan cuenta? Para diluir aquello. Entonces, eso es. ¿O estoy diciendo al revés? Estoy diciendo al revés, creo. En el tema de los
que es la hipotensión arterial. Está bien, ¿no? De sensación cero, consumo sal y entonces se va a incrementar y la hormona antidiurética va a equilibrar. Por lo tanto, expansión del líquido extracelular y recuperación, en este caso, de la presión arterial. ¿Se dan cuenta? Así es el juego. ¿Qué pasa con los líquidos que administramos? Líquidos parenterales, que es una situación de un accidente, se está perdiendo volumen de líquido como sangre. Eso se va a transmitir como hipotensión arterial, va a haber taquicardia. Los conceptos de precarga, los conceptos de Frank Starling, gasto cardíaco, tienen una relación secuencial ante esta situación. Si no hay retorno de sangre por pérdida, pues tenemos que reponer inicialmente líquidos con base en electrolitos. Importante. Cuidado que me vayan a decir, como una vez ya con médicos, ni siquiera eran estudiantes, todavía ustedes pasan. A ver, ¿qué pasa un sujeto deshidratado? ¿Qué le damos? Le doy 1000 de dextrosa, 1000 de fisiológica, 1000 de zinc. ¿Y por qué le das? Es que los doctores, los colegas hacen eso. Entonces, la famosa teoría del mono, ¿no? ¿Qué serio? Es eso, no, es tenemos que justificar nosotros. Y si nosotros le damos electrolitor, como en este caso, se va a recuperar la presión. Eso debe quedar. Por eso es que en un accidente, todo, cuando hay hemorragia, agarran solución fisiológica y le pasa. ¿Y por qué no le dan dextrosa? Si es también agua, va a expandir. ¿Por qué no le damos? Porque se va a empeorar las células y se va a llevar el agua de la sangre, digamos, y va a empeorar la hipovolemia. Va a empeorar, ¿por qué? Porque la glucosa se va a consumir rápidamente y le vamos a dar agua nomás y se va a diluir y el organismo va a tender a perder el agua. Eso no tiene ningún beneficio. Pero esos son conceptos eminentemente fisiológicos. Ustedes deben manejar así cuando se hacen uso de estos compuestos, sobre todo. Que quede claro, esto parece fisiología renal, pero se complementa también, porque ese es el tema. Y aquí estamos viendo el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y en este caso, uno de los elementos, signos, estímulos para que se active este sistema es la hipoperfusión. Aquí es hipotensión arterial. Hipoperfusión quiere decir que no le está entrando adecuada sangre en volumen a esta estructura, a los riñones. En la parte de la arteriola aferente hay un sensor que frente a eso determina la liberación de este compuesto, que es una enzima. En algún texto hemos visto, creo que en un resumen de Guyton, está como que... les he mostrado en la primera clase. Los que han estado en la primera clase saben. Cuidado con la renina. La renina no es una hormona, es una enzima. En este caso, actúa sobre el angiotensinógeno. Aquí debe estar. Aquí está. Sobre el angiotensinógeno que se produce en el hígado y la renina actúa para convertir en angiotensina 1. Esta angiotensina 1, por acción en el endotelio de los pulmones que se sintetiza esta que se llama ECA, quiere decir enzima convertidora de angiotensina, así se llama la ECA, que hace que la angiotensina por su acción enzimática también se convierta en angiotensina 2. Listo. Esto tienen que saberlo como una oración. Así. Y generalmente los estudiantes aprenden esta parte. Algo pasa, pero describen bien, a la satisfacción de nosotros. Ahora vean las acciones de lo que es
la angiotensina 2. Fíjense, va a tener una acción directamente sobre la corteza, en este caso sobre la capa superficial de la cápsula de los suprarrenales para sintetizar aldosterona, que ese es el tema. Esa es una de las acciones y eso es lo que estamos considerando ahora. Es una acción. Segundo, otra acción importante, tiene una acción sistémica de vasoconstricción arteriolar. Al reducir el espacio, es como si estuviéramos aumentando también volumen. ¿Se me entiende? ¿Se me entiende? Si yo tengo un tusil, voy a decir, ¿no? Para que se llene ese tusil, sin modificar inicialmente del volumen, puedo agregar, pero si reduzco el volumen, el diámetro, la altura, también puedo llenar, pero ya esta vez con menor volumen de agua. Entonces, en este caso, el efecto vasopresor está haciendo que el volumen, entre comillas, aumente. Entonces, ese efecto vasopresor ya está en relación con el incremento de la presión arterial, porque esa era la causa, la hipotensión arterial. Los circuitos de regulación se comportan así. De un estado caído viene y lo levanta, o al revés, está demasiado elevado, viene. Esos son los sistemas de regulación muy finos en el organismo. Otra acción. Llega a la hipófisis, produce la liberación de ADH y van a permitir la reabsorción de agua. ¿Se dan cuenta? ¿El agua qué hace? Expande el líquido extracelular. Y como expande el líquido extracelular, va a reforzar nuevamente en el incremento de la presión arterial. El algoritmo que les estoy mostrando aquí ¿dónde está? Aquí está. No, el otro siguiente. Este. Fíjense. Aumento de sodio, expande el líquido extracelular y es para esto. Creo que estamos volviendo a lo mismo. Aumenta. Entonces hay un incremento de sodio, eso en los osmoreceptores decía, se va a aumentar y tiene que liberarse la hormona antidiurética para diluir esa alta concentración. ¿Qué otras acciones más tiene? Resorción de sodio, cloro, excreción de potasio, retención de aguas. Y también por el otro lado tiene un efecto de aumentar la actividad simpática. Y la actividad simpática tiene un efecto vasopresor. En algún momento de la literatura también habla de este incremento de la osmolaridad por incremento de sodio y que esto va a producir también sensación de sed, que no está descrita en la lámina, por si acaso. Entonces hay que agregar a esto. Bueno, eso es lo que hace la aldosterona y aquí ven ustedes en el juego de lo que son las cadenas de aminoácidos. El angiotensinógeno tiene una vida media descrita acá, se convierte en angiotensina 1, 10 aminoácidos. La ECA, ¿dónde se encuentra esta ECA? Primero, se habla frecuentemente, hay que dar fármacos de la IECA, dicen. ¿Qué es la IECA? Inhibidor de la enzima
nosotros bloqueamos esta ICA, ¿cuál va a ser el resultado en función de la presión arterial? ¿Alguien a ver? Un razonamiento sencillito. No se forman angiotensinados. ¿Qué? No se forman angiotensinados. ¿Y? Entonces, digamos, en una situación de hipovolemia o hipotensión, no va a funcionar correctamente el sistema angiotensinal-aldosterona. Sí. Los inhibidores de la ECA no se utilizan cuando hay hipotensión, más bien al revés. Sí, por eso. Bien al revés, en situaciones de hipertensión. Porque todo lo que está, todos los efectos son vasoconstrictores, va a elevar, de absorción de autor, están expandiendo en volumen. Entonces, cuando hay cuadro de hipertensión arterial, sus papás, sus abuelos, algún conocido de ustedes que tome inhibidores de la ECA, tienen hipertensión. Entonces, para controlar eso, para que no se eleve la presión, se toman estos medicamentos y ECA. Así es. Hay otras, fíjense, angiotensina 3, que no sé si Guyton describe, ¿no? Con 7 aminoácidos, angiotensina 4, con 6 aminoácidos. Si bien esta secuencia de aminoácidos no le da la actividad parecida a la angiotensina 2, pero sí tienen un efecto leve, siguen teniendo un efecto de por lo menos elevar la presión en un grado mínimo, o sea, hay un efecto de sumación. Esto es lo que ocurre con estas. Bien, entonces, esto es respecto a lo que es la angiotensión. Los estímulos para la secreción de aldosterona son, ¿cuáles? A ver, deduciendo, hipotensión arterial, 1, Incremento de las concentraciones de potasio podría ser. incremento de potasio y Disminución de sodio. disminución de sodio plasmático, ¿no? Esos son los estímulos para las secreciones. Hay una lógica, ¿no? Eso es una idea. Si ustedes ven esos algoritmos así bien definidos, pero apréndanlo, jóvenes, apréndanlo, porque si no fijan ese conocimiento, no van a poder hacer inferencias. Si esto es así, entonces esto es así. Pero si no se sabe lo que es esto así, están perdidos. Y ahí viene el problema de la memoria. Aprenden para ese momento lo que está aquí abajo, cuando en realidad hay que aprender lo que se llama la invariante del conocimiento. Aquí la aldosterona sabe intercambiar sodio por potasio. Esa es la invariante, que tiene otros efectos más, ¿no? Incremento del líquido es consecuencia ya de aquello, pero la invariante es esa. Ahora vamos a ir a ver lo que son los trastornos de los hormonas esteroides. Esta parte es muy bonita. Me está yendo atrás, creo. Vamos a ver, llamamos. Pensé que estaba aquí. En algún momento podemos tener la necesidad de hacer este tipo de comparaciones en relación a lo que son los corticoides sintéticos. Ya les he hablado, la dexametasona, la betametasona. Estos son de acción prolongada. Estas son de menor acción, la triamcinolona, la metilprednisolona y prednisolona. Estos son muy utilizados en el acto médico, la dex y la beta, y estas últimas también, sobre todo
en patologías inflamatorias crónicas, como es el lupus eritematoso, los exematoides, se utiliza. Y aquí se hace una comparación partiendo de que el cortisol tiene una actividad de 1. Los que están por encima tienen una actividad inflamatoria poderosísima. Fíjense ustedes lo que está pasando. O sea, la dex y la betametasona tienen un efecto antiinflamatorio 30 veces. Yo creo que en algún momento les digo, son poderosos antiinflamatorios. Y aquí se demuestra. Y la actividad mineral corticoide no tiene actividad mineral corticoide porque no está en relación con la reabsorción de sodio y secreción de potasio. Pero ¿por qué la dexametasona o por qué el cortisol es importante en la presión arterial? Porque tiene una acción sinérgica, potencializa la actividad simpática. Y la actividad simpática es responsable de la vasoconstricción sistémica, a esto refuerza y por eso es que el efecto mineral corticoide desde el punto de vista de la presión arterial se justifica. Luego estos otros tienen este efecto mineral corticoide bajo, el cortisol tiene muy bajo y estos corticoides fluorados que tienen un efecto de la actividad inflamatoria, aquí está hablando de 10, la cortisona, que es un metabolito intermediario, no tiene, y la aldosterona no tiene actividad antiinflamatoria. Y vemos que la aldosterona tiene un poderoso efecto mineral corticoide que ven ustedes con este valor respecto a los. Entonces, yo creo que se pueden utilizar estos fluorados para que nosotros podamos conseguir beneficios tanto del efecto antiinflamatorio como el efecto mineral corticoide. Eso ya depende del arte, de la especialidad que uno vaya dirigiendo. Porque saben ustedes, la ciencia se ha parcelado tanto que ya no es posible abarcar. Hace muchos años, cuando yo era estudiante todavía, 5º año, en el internado rotatorio, los practicantes se llamaban, no eran los internos. En esa época uno tenía que saber hacer un apéndice, hacer una cesárea, una colecistectomía, y así era el grado académico. De ahí viene el título de médico cirujano. Por eso viene históricamente bien. Y nosotros mantenemos eso. Pero hoy por hoy con el Mercosur, creo que vamos a tener nomás el título de médicos. Ya no hay más de médico cirujano porque el énfasis ya ha salido. Eso se tiene que entender así. En la Argentina, médico, no hay médico cirujano, es médico nada más de donde yo conozco. ¿Verdad? Entonces estas especialidades, subespecialidades nos hacen que debamos conocer más. Trastornos de la secreción. Enfermedad de Addison. Fíjense ustedes. La enfermedad de Addison se caracteriza por la disminución, por la caída del cortisol. ¿Cuál era la concentración? ¿Se acuerdan? Podríamos repetir. ¿No? 525 ¿qué? Microgramos. Entonces en estos pacientes hay este problema, como dice acá, déficit de glucocorticoides, déficit de mineral corticoides, hiperpigmentación. ¿Sí? ¿Por qué hiperpigmentación? Ay, era por... ¿Qué? Hoy no me acuerdo. ¿Por qué? Me va a dar un chisme. Es que estaba relacionado la síntesis del ACTH con... venía de una proteína grande. Eso. Que bien. Estimulaba la mielina, no la mielina, melanina, el cortisol, algo con los lípidos también. Pero no creo que
La melanocito estimulante. Entonces, la pro-opio, melano, ahí va, pro-opio, melanocortina. Opioides, melanina y cortisol. Entonces, cuando hay elevación de la ACTH, que es ahí, creo que dije algún lapsus por ahí, ¿no? Es ACTH, melanocito estimulante y los opioides. En la proporción de síntesis equimolecular, tanto de melanocito estimulante y ACTH, esta glándula no responde, hay una elevación y esta consecuencia es esta hiperpigmentación que aparece sobre todo en los pliegues de las manos, en la mucosa oral. ¿Qué más dice? Tratamiento con corticoides y mineralcorticoides. Si nosotros decimos enfermedad de Addison, en nuestro medio es la tuberculosis. Yo no sé cómo andará, a veces nos hacen creer, hay que estar en ese espacio. Me tocó trabajar como director y veíamos el programa de tuberculosis y es como para llorar las cosas que pasan. Y alguien de los pacientes puede llegar a hacer esta enfermedad que se llama enfermedad de Addison. ¿Y por qué yo hablo? Hay un déficit de mineralcorticoides y glucocorticoides. Pues no es específico, sino más bien la lesión abarca estas estructuras y por eso se manifiesta tanto con el déficit de mineral y glucocorticoides. Así vamos. Y aquí están los síntomas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay hipotensión. Como no hay aldosterona, es escasa, no hay reabsorción de sodio, el líquido no se expande y la presión cae. Y estas personas mueren nomás por hipotensión shock. Waterhouse-Frederickson se llama una complicación extrema de esta enfermedad. El 99% presenta debilidad, pigmentación cutánea en la mayoría, fíjense, anorexia, no quiere comer, náuseas, vómitos el 90%, hipotensión menor a 110/70. Pigmentación de las mucosas, eso que les decía, ¿no? Ahora la boca y ahí se puede conseguir. ¿Qué nos dice? Dolor abdominal. Apetencia por la sal. Diarrea, 20%, estreñimiento, 19%, desmayos. Vitíligo. El vitíligo son las manchas blancas que aparecen. Yo cuando estuve en la Argentina hubo una presentación de una enfermedad de Addison. Y a veces las observaciones les hacen pensar, ¿sí? En este caso, esta persona tiene apetencia por la sal. Cuando una persona está en un restaurante y tiene ciertas hiperpigmentaciones y tiene algunas fases de Addisonía, no se extrañen de que va a casarse. Esto es así. Y este profesor decía, ¿no? ¿Saben qué? Las ovejas son herbívoras, pero tienen que tener algún nivel de sodio. Y cuando hay algunas salitreras escasas por esos lugares, las ovejas se aglomeran porque tienen apetencia por la sal. Y entonces van y lamen. Entonces ese comportamiento es similar al de nosotros. Muchos no expresan la enfermedad explícitamente, ¿no? Además está prohibido decir aquello, pero pasan este tipo de acontecimientos. ¿Y aquí qué pasa? ¿Dónde está el problema? Cortisol bajo. Este es el problema.
Cuando hay cortisol bajo, tiene que ir a la hipófisis para la secreción de ACTH. Y la ACTH, como se forma, o es parte de la propia melanocortina, la hiperpigmentación que les dije se justifica. De igual manera van hacia el hipotálamo para aumentar más CRH, o sea, hormona liberadora de corticotropina. ¿Te dan cuenta? Este es el ciclo. ¿Y aquí qué es? Disminución de cortisol. Aquí era disminución de cortisol. Ahí estamos viendo también. Y este problema. Aquí dice insuficiencia suprarrenal secundaria, donde el problema puede estar acá. Puede haber una alteración a ese nivel. No hay ACTH por alguna razón. Y al no haber H no estimula, igual no hay cortisol, no hay los procesos. O sea, sabiendo estos procesos, se puede jugar. Yo quisiera que hayan juguetes así, electrónicos, para jugar ahí. Y el estudiante jugaría. A alguien se le va a ocurrir y les va a ser un negocio aprender jugando. La enseñanza lúdico-creativa, así se llama esta parte del aprender jugando. ¿Quién no quiere aprender? Se distrae. Ahí. Ojalá que se pueda hacer eso. Ahora con la simulación yo creo que van a salir porque la gente está avanzando. Síndrome y enfermedad de Cushing. Pues aquí estamos viendo el otro lado de lo que es. La enfermedad de adición, carencia de hormonas suprarrenales, sobre todo cortisol y aldosterona. En este caso es un exceso ya también. Y aquí es muy racional pensar, ¿no? ¿Cómo puede haber aumento? Abro paréntesis para cerrar con dos palabras. Cuando hablamos de enfermedad de Addison, en nuestro medio dice que es tuberculosis, pero en otros lados, que también puede existir, es una enfermedad autoinmune. O sea que los anticuerpos van contra las células productoras de estas hormonas y van cayendo. Eso deben saber. Cierro paréntesis. Ahora sigo con el síndrome de Cushing. Fíjense, esa hiperproducción puede ser debido a, en este caso, a un tumor hipofisiario. Fíjense, a esto se denomina enfermedad de Cushing. Cuando producen bastante ACTH, estimula a la glándula suprarrenal y la glándula suprarrenal va a empezar a inundar de cortisol. Yo dejaría mi clase aquí diciéndoles, lean la parte de las funciones de las suprarrenales, pero vamos a recalcar en relación al... Pero también puede ser secreción ectópica por tumores generalmente a nivel pulmonar, que no es ni hipófisis ni es acá, etc. Entonces, puede haber esa secreción, sobre todo les decía en tumores pulmonares. ACTH. Puede haber también la misma hipertrofia de la misma glándula, donde por hiperplasia e hipertrofia de esta glándula va a haber producción grande de cortisol. En este caso se denomina síndrome de Cushing. Yo encuentro clínicamente a un sujeto como lo habíamos dibujado, ¿no? Ese dibujito así, una cabecita de luna llena, un cuerpo así, y sus brazos unas rayitas, como dibujan los chicos, ¿no? Exactamente eso es lo que grafica un síndrome de Cushing por las complicaciones, ¿sí?
dosificamos, hay elevada concentración de cortisol, pero no sabemos cuáles son los mecanismos. Si es una hipertrofia de las suprarrenales, o es enfermedad de Cushing, o es una secreción ectópica. Que aquí no se especula, pero podría ser también del hipotálamo, hiperproducción de CRH. Aquí no está considerado aquello, pero como ejercicio válido. Alguien va a encontrar aquello, aquí no está descrito, pero hay esas posibilidades. Hay que jugar con esas posibilidades. Fíjense en este primer caso, entre una enfermedad, voy a hacer simplemente estos, ¿no? Enfermedad de Cushing y síndrome de Cushing. Yo dosifico ACTH ambos lados, o sea, dosifico y me voy a encontrar que voy a tener ACTH bajo en el síndrome de Cushing, porque el mecanismo de retroalimentación no está como en otras circunstancias. ¿Para qué va a estimular si tiene de por sí una hiperproducción, o sea, producción individual, autonómica, si quieren ustedes? En cambio, en este lado, aquí sí va a haber una alta concentración de ACTH. Entonces, yo puedo decir, cuando hay alta concentración, puede ser un tumor hipovicial. En este caso, puedo decir, en el siguiente, puedo decir que es un tumor suprarrenal. ¿Se dan cuenta? Tienen que grabarse esto para decir si es un síndrome. ¿Cómo puedo hacer yo diagnóstico? Entonces, mostramos, ustedes tienen que fijarse, grabar esta imagen para poder explicar esto. Ahora, ¿qué cosas tiene? Ahí está el señor, miren, yo se dicho. Ya mi puntero no. El día de mis cumpleaños me regalaban pilas, entonces ya están mejores, ¿no? Pero tienen una cara, lo que les decía, ¿no? Ese dibujito, una carita de luna llena así y está así, ¿no? Entonces, a estos sujetos se les identifican como que tienen facies de luna llena, cara de luna llena y espalda de búfalo, y no está. Así dicen. O sea, hay una redistribución del tejido graso en la parte central y en la periferia hay déficit de esto. Además de que, eso les dije en la clase del día lunes, que había una proteólisis. ¿Por qué? Porque los corticoides bloquean la entrada de azúcar a las células. Hay hiperglucemia. Como bloquean la entrada, esto va para todas las células. El tejido muscular tiene que vivir de algo. Si a usted, sus papás no les dan dinero, ¿qué hace? ¿Qué haría usted? Trabajaría. Que no sea malo, ¿no? Cuidado. A la medianoche voy a ir a la ceja y eso no es. Eso no es mecanismo. ¿Qué haría? Buscaría un trabajo. Buscaría un trabajo. ¿Usted qué haría? Tal vez pediría apoyo a mis familiares. Tal vez, ¿no? Usted. Tal vez. ¿Qué más haría? Lo vendo mis libros también, ¿no? ¿Qué voy a decir? Lo vendo a mi equipo de sonido, voy vendiendo. Pero ¿qué está haciendo? El organismo, la célula, se va deshaciendo de sus reservas. Pero tiene que seguir viviendo. Entonces, por eso es que la proteólisis que hablamos se produce a nivel del tejido muscular. Eso tiene fases de luna llena. La mujer embarazada también llega, les hemos dicho, vamos a seguir insistiendo, porque hay relativamente un hipercorticismo. ¿Qué más tenemos ahí? Alta susceptibilidad a infecciones. Hoy día hemos hablado de eso. ¿Por qué? Alta susceptibilidad a infecciones. Hemos hablado. ¿No? Natalie, hemos hablado. Porque el cortisol inmune, disminuye la respuesta inmune. Exacto. Porque deprime el estado inmunológico, tejido linfoide. Por eso que hay un mayor número de linfocitos, monocitos, etc.
y el tejido linfóide. Por eso hay la sustancia. ¿Qué más? Retención de líquidos, edemas, ¿por qué será? Bueno, tienes que pensar nomás en un efecto mineral corticoide. Extremidades delgadas, ya hemos dicho, por la proteólisis, dificultades gastrointestinales, piel fina, estrías púrpuras con lesiones petequias. Los corticoides evitan entrar de glucosa a la piel, a la grasa, al músculo, el tejido óseo. ¿Por qué el señor tiene esta fractura? Hoy día hemos hablado también. Y se ha mostrado una gráfica. No sé si está aquí. No, ahí, el día lunes se ha mostrado. ¿Por qué? ¿Ah? Estoy viendo la gluconeogénesis. Pero ¿y qué tiene que ver eso con los huesos? Aquí dice ya está la explicación, osteoporosis. Aumenta el efecto de la osteólisis o la reabsorción, que esos términos son sinónimos. La reabsorción ósea, se pierde calcio, se desmineraliza. Obviamente un hueso debilitado en algún momento nomás se va a fracturar. Así está. ¿Qué más podemos decir? Irritabilidad del sistema nervioso central. Hiperglucemia. Ahí está. Arriba está. ¿Por qué la hiperglucemia? La gluconeogénesis. No. Ya, digamos, puede. Porque y luego va a liberar mucha azúcar. Es que hay una cosa. Está bien lo que dicen, ¿no? Está bien lo que dicen, pero más es porque el primer paso, ¿cuál es? Porque genera una resistencia. Eso. Hemos mostrado, ¿no? En la clase del lunes, con una flechita que la glucosa no puede ingresar. ¿No? ¿Sí? Entonces, eso produce hiperglucemia. Entonces, estos sujetos tienen tendencia a hacer diabetes por ese hecho. Pero el tratamiento de la diabetes en estos pacientes no es tan igual con la diabetes mellitus, ¿no? Eso lo dejaremos en sus estudios. No sé qué más tengo aquí. Creo que no tengo más. Aquí está otro. Amén. ¿Cómo amenorrea puede producir? Equimosis. ¿Verdad? Fases de luna llena, dice. Ahí está la osteoporosis. Jiva. Espalda de búfalo, dice. El búfalo tiene una problemas. Eso se produce justamente por la osteoporosis. Las abuelitas ya no se ve tanto, pero todavía ¿por qué? Por lo mismo. Caída de estrógeno, en este caso es por cortisol. Los estrógenos vamos a hablar más, yo creo el lunes vamos a hablar, mañana. Hay déficit de hormonas estrógenos y como la osteoprotegerina no tiene acción, entonces la actividad osteoplástica persiste, hay reabsorción y se producen las microfracturas, por eso las vértebras se aplanan, por eso tienen joroba. Y en este caso, el fenómeno es el mismo. Creo que no tenemos más. Ahí están los porcentajes. Ganancia de pez, fases de luna llena, disminución de la vida, estrías, adelgazamiento de la piel, etc. O sea, el adelgazamiento de la piel es porque no entra glucosa y obviamente la piel pues se las busca y tiene que consumir de sus reservas. Esto es. Bueno, terminamos. ¿Cómo andamos de tiempo? 8 y 12. ¿Terminamos esto? ¿12 o 2? 8 y 12. 12. 12. ¿Pueden aguantar? Sí. ¿Cómo es? Sí. Bueno, si no, tienen que aguantar. Bueno,
Entonces, el hiperaldosteronismo, esto es ya inferencia de ustedes. ¿Qué pasaría si hubiera un incremento de aldosterona? ¿Qué ocurriría? Hipertensión. ¿Qué más? Exceso de potasio. ¿Ah? Exceso de potasio. Sí, correcto. Hipercalemia. Hiponatremia. ¿O no? Sí, De absorción de esa hipercalemia. ¿Qué? Hipernatremia. Muy bien. Ya están traduciendo, ya están hablando otro término. Los sinónimos valen. 28 no. El incremento de eso es hipernatremia, ¿no? Hipocalemia. Entonces, esta enfermedad, como dice acá, hipernatremia, esta hipocalemia, alcalosis, aumento del líquido extracelular y en consecuencia hipertensión arterial. Todo se debe a este problema. Ahora, en el tema de la hipocalemia, hay que tener. ¿Quiénes se acuerdan de la ecuación de Nernst? ¿Ah? De potencia de membrana. Sí. Si ustedes con un cardiólogo, con un clínico, empiezan a lanzar ese concepto, seguramente que va a tambalear, se olvida. Eso es similar y antihipertensivos, algunas cosas. Y tienes repercusión sobre todo el potasio en los fenómenos de potencial de reposo y potencial de acción. Ya les he dicho, ya una vez, un accidente en un hospital, un amigo mío, la enfermera jefe le manda a un estudiante, anda, ponle potasio a ese bebé, le pone potasio y el bebé se muere. Tuvo un juicio, debe ser de unos 20 años este proceso, como evidencia de que con el potasio no se puede, hay que manejar, pero hay que saber manejar. Entonces, hay problemas y van a tener problemas en la excitabilidad de las fibras dependientes del potasio. Eso como una primera acción. Ya. ¿Qué nos quedaremos? Lo otro vamos a dejarlo, si no se van a hacer. El hiperaldosteronismo generalmente, o enfermedad de Kohn se llama. ¿Qué pasa con mis láminas? Aquí está, ¿no? Ahí está. La enfermedad de Kohn, o hiperaldosteronismo primario, porque el tumor de esta enfermedad se encuentra justamente en la capa glomerulosa y solamente se refiere a la aldosterona, porque hay otros síndromes como el hiperaldosteronismo secundario que en realidad en problemas de insuficiencia hepática se presentan. La fisiopatología no es tan idéntica. Nos vemos el día de mañana, no falta. Prometo llegar temprano. Bueno, ahora tenía una actividad, así que pero pido disculpas porque si estoy marcando el paso, porque si nosotros sí, muchachos, váyanse nomás, es falta de seriedad, les pido a ustedes, les pido disculpas de las cosas, a veces esos 10 minutos son importantes, y no bien, empiezan, nos vemos mañana.